Amigas, amigos, ¿cómo están? Buenas noches. Hoy es lunes 2 de agosto, una fecha patriótica que todos recordamos y celebramos, pero que también es importante porque están sucediendo una serie de cosas que nos sorprenden, que nos indignan y que nos tienen aquí pensando cómo hacer para revertir toda esta torcedura jurídica que existe en el Ecuador. Eso nos va a decir nuestra invitada, a quien le tenemos muchísimo cariño y muchísima admiración, y quien ha sido y es, y estoy seguro que va a seguir siendo, una de las ciudadanas que viven en Quito y que están luchando por una ciudad capital digna, sobre todo con autoridades dignas que se merezcan llamarse eso, autoridades de una ciudad. Jessica Jaramillo es abogada, magíster en Derecho y Reforma de Estado, máster en Estudios Políticos, el Instituto Ortega y Gasset de España, especialista superior en Contratación Pública, diplomado en Género y Comunicación, Género y Derechos Humanos, fue directora de Mercados de Quito, asesora del Consejo Metropolitano, docente de Derecho, asesora del Consejo de la Judicatura, coordinadora jurídica del Ministerio de Justicia, asesora del IES, directora jurídica del Ministerio del Interior, consultora de Subsecretaría de Seguridad del municipio de Quito, vocera de BEDUIA, de Transporte Público Quito, consultora de proyectos, transporte seguro, Mujeres Quito, Red de Mujeres, Mesas Transparencia, Equidad, Más Democracia, Veeduría Ciudadana al municipio de Quito, autora de los libros Presupuesto Participativo y Participación Ciudadana, Confesiones de Eva, Quito, una ciudad sin políticas públicas. Preside además la Fundación contra la Violencia, defensora de derechos. Cuando leemos Quito, una ciudad sin políticas públicas, se nos viene a la mente todo lo que está ocurriendo en Quito y que yo le pediría a Jessie, a quien le doy un gran abrazo de bienvenida, que nos haga una síntesis de cuál es el problema de Quito, cómo es posible que el alcalde se va, que el alcalde se vuelve, cómo es posible que haya una justicia a la carta. Así es. Bueno, muchas gracias, Rubén Darío. Un saludo para quienes nos escuchan y nos miran. Realmente es indispensable que podamos poner sobre la mesa lo que está sucediendo en la ciudad de Quito, principalmente porque el deterioro de la ciudad es evidente, es visible. Claro. No solamente el deterioro físico, la falta de cuidado del patrimonio, que ha sido el patrimonio de la humanidad por excelencia, no solamente en Ecuador, sino en América Latina, y adicional a eso, una serie de problemas sociales que están alrededor, como la delincuencia, la inseguridad, las ventas ambulantes, que también detrás de eso hay redes de explotación hacia los más necesitados, diría yo, hacia la gente más, hacia quienes menos oportunidades tienen. Y si esto no empezamos a tomar el control de las decisiones municipales, que estas decisiones sean decisiones orientadas a solucionar los grandes problemas de la ciudad, creo que vamos a tener más retraso de lo que ya hemos tenido. Yo he sido muy crítica con la administración Rodas y quiero empezar por ahí porque uno de los discursos que se ha implementado, que es un error realmente y es una cosa incomprensible, ¿no? De cierto sector político, y voy a ser muy, muy frontal. El correísmo ha emprendido una defensa a ultranza del alcalde Yunda. Nos han lanzado todos los trolls, bots en redes sociales, y adicional a eso han generado algunas suspicacias dentro del Consejo Metropolitano, como por ejemplo una declaración de un concejal, que es el concejal Luis Reina, que le dijo directamente a Santiago Guarderas, bueno, ¿y por qué convoca consejo? Espera el fallo de la Corte Provincial. Cuando parecía más bien un anuncio de el fallo de la Corte Provincial lo va a sacar de allí, más o menos, ¿no? Entonces yo creo Claro. que
detrás de esto hay una estructura política que es el correísmo, eso sumado a las expresiones de Correa de la semana pasada contra sus propias concejalas, que además ya sabemos que Correa es un machista, un misógino, pero además no hay otro líder que él, ¿no? O sea, solamente él puede ser líder en su bancada y no puede ser nadie más, o los que él designe. Eso obviamente son conductas completamente antidemocráticas y es este sector político el que está sosteniendo a Yunda. Y está sosteniendo con todo lo que pueden e incluso contra el Estado de Derecho. Hay una estructura no solamente política, sino también económica que está detrás y que seguramente ha hecho los favores que se ha solicitado por parte de la Administración de Justicia, pues la Administración de Justicia como tal ha dejado mucho que desear. No solamente que el fallo es antijurídico, sino que se extralimita el fallo en lo que se pide en un primer momento, va mucho más allá. Como se suele decir en el lenguaje jurídico, es extra petita, es decir, va mucho más allá de lo que se le ha solicitado. Con lo cual, evidentemente, esto genera una desazón no solamente a nivel de Quito, sino a nivel país. Porque lo que nos está diciendo el sistema de justicia es, aquí el que tiene plata tiene justicia y el que no, el de poncho, ahí sí, preso. Pero el que tiene poder económico, poder político, poder mediático, como es el caso del señor Yunda, el señor Yunda no es un pobrecito, no es un hombre de pueblo. Los hombres de pueblo y las mujeres de pueblo no andamos en Maserati, no tenemos grandes mansiones, no tenemos frecuencias, no tenemos todo el poder económico que el señor tiene. Entonces, me parece que hay que enfilar un poco este discurso en aclarar las cosas, que se pretende confundir a la ciudad diciendo que están sacando de la alcaldía a un hombre del pueblo. Perdóneme, no se le está sacando por su forma física, sino se le está sacando por los incumplimientos que ha realizado, pero además de los incumplimientos, por haber lamentablemente incurrido en una serie de escándalos de corrupción que están alrededor del municipio. No nos olvidemos, por favor, los quiteños, las transferencias bancarias en media pandemia de más de $1 millón de una empresa pública, las triangulaciones y contrataciones recurrentes entre GEINCO, Inmosoluciones y el municipio de Quito. No nos olvidemos tampoco todos los escándalos de corrupción a través de los chats del hijo del señor alcalde, como si fuera Quito una hacienda privada de la familia Yunda. Creo que eso es intolerable. Frente a esas circunstancias es necesario una unidad de los diferentes sectores políticos, económicos, sociales, que hacen parte de esta ciudad y que obviamente son los primeros golpeados al no tener una política pública adecuada para la administración de la ciudad, ni haber una administración responsable. Realmente esto es, lo que estamos viviendo es muy complejo. Me parece, Jessy, que hay un punto que es bastante importante precisar, aclarar, profundizar respecto a ese misterioso anuncio de que por qué le sacan si ya mismo viene la decisión de la Corte Provincial de Pichincha. Es evidente que había algo entre ellos y la Corte, porque de lo contrario, yo, por ejemplo, si estuviera en un juicio, no tendría ni idea de en qué andan los jueces contra mí. Me imagino que tú también eres abogada, una abogada muy capaz, pero me imagino que así es la justicia, así debería operar la justicia. Entonces hay muchas sospechas ahí. Conversando informalmente contigo ayer, nos decíamos que este problema de la justicia es más grave de lo que parece y además no abarca solo Quito, sino Ecuador. Pero quiero concentrarme en Quito y en esa frase que tú nos cuentas. Mira, realmente lo del sistema de justicia, y yo lo he dicho ayer en un artículo de opinión, justicia a la carta, lo he venido diciendo en varias ocasiones porque, en primer lugar, fíjate tú, la acción de protección que se plantea en condiciones irregulares, lo entregan después de las 5 de la tarde para que se direccione directamente a un despacho. Posteriormente, solicita unas medidas cautelares en las que no existe sorteos y sorpresivamente el Consejo de la Judicatura dice no hay videos.
Tampoco se puede evidenciar quién fue el funcionario que firmó, porque además hay una falsificación de una firma de una funcionaria. O sea, estas cosas nos demuestran que aquí hay una red de corrupción al más alto nivel, desde el Consejo de la Judicatura, pasando por las Cortes de Justicia y principalmente por la Corte Provincial de Justicia. Yo le he dicho públicamente, ¿por qué la UAFE no hace una investigación de los patrimonios de los jueces de la Corte Provincial? ¿Por qué, por ejemplo, la UAFE o la Fiscalía no hace una intervención de manera inmediata? Tuvimos que presentar 3 actos urgentes para que la Fiscalía intervenga. Las relaciones políticas que hay detrás de las instituciones se las conoce, se las sabe, todos sabemos cómo operan. Lamentablemente, en el ámbito del sistema judicial, lo que nos está diciendo el sistema judicial es: aquí no hay transparencia, no hay honestidad, pero sobre todo no hay imperio de la ley. Porque aquí los propios jueces se han pasado por encima de la ley. No respetan ni siquiera la estructura de la norma, ni los criterios globales para la interpretación jurídica o normativa, que eso, te digo, se aprende en primer año de Derecho. Pero no lo han comprendido así, porque hay dinero de por medio, seguramente, ¿no? Eso es muy probable. Es tan complejo entender que para un ciudadano de a pie, sea tan difícil obtener justicia, y alguien que tiene poder político, económico y mediático de la noche a la mañana. Y son tan sinvergüenzas, perdóname la expresión, pero es que a mí ya me colma el cinismo, pero son tan sinvergüenzas que, no contentos con que un locutor de una de sus radios amenace a las accionantes, sino que además este mismo locutor se permite poner tweets indicando: ya está todo arreglado, no se va de la alcaldía. O sea, es una cosa que uno dice, el cinismo y la sinvergüencería, y esto que nosotros llamamos la viveza criolla, en su máxima expresión, y sin que nadie diga nada. ¿Cuál es el mensaje que le estamos dando al país? A nuestros hijos, a nuestros niños, a nuestros adolescentes, a nuestros estudiantes. Si no levantamos la voz hoy con este sistema de justicia que se vende al mejor postor, y por eso decimos justicia a la carta, ¿no? Porque en el menú, el que puede compra el 25, el 50 o el 100% de la justicia. A eso es lo que nos referimos cuando hablamos de justicia a la carta. Y el que quiere va dejando propina, y el que no. Pero esto, si es que nosotros no levantamos la voz hoy contra este sistema de justicia, creo que lo que se nos viene como sociedad es muy complejo, muy desesperanzador. Y el proceso de cambio tiene que venir de dentro. Yo, por ejemplo, le he exhortado a las facultades de jurisprudencia del país, ya no solo de la ciudad, del país, a los colegios de profesionales. ¿Dónde está el Colegio de Abogados de Pichincha, por ejemplo, para que haga un pronunciamiento respecto de estas irregularidades, ilegalidades y esta ruptura del Estado de Derecho, porque están rompiendo un pilar de toda democracia, que es el control político? Esto en todos los países del mundo. Por otro lado, hemos hecho un exhorto a los propios jueces de la Corte Nacional de Justicia. ¿Dónde están? Que digan algo, o es que todos tienen rabo de paja. ¿Dónde está la Corte Constitucional? Que diga algo sobre las acciones de protección. O sea, realmente te digo, el silencio de todas estas autoridades es un silencio cómplice. Si ellos no se autodepuran, este sistema de justicia no va a funcionar, no va a sobrevivir, y ya hoy tiene una calificación muy negativa porque la gente no cree en el sistema de justicia. ¿Y qué pasa? Y ya un poco en lo teórico, ¿no? ¿Qué es lo que pasa cuando no hay una forma de procesar los conflictos? Que la sociedad no va a concurrir. Busca otras formas, claro. Claro, no va a concurrir al sistema de justicia. Claro. Va a hacer justicia por mano propia. Exacto. Esa es quizá lo más grave de lo que ha pasado. Y quien no tenga la capacidad de comprender que esto es grave para el país, pues realmente no sé qué hacen al frente del Consejo de la Judicatura, al frente de la Corte Nacional de Justicia y al frente de las instituciones del Estado, que deberían estar en alerta y poner ya
un pronunciamiento respecto de lo que ha pasado. Que si precisemos, si de acuerdo a los hechos, 14 concejales tienen derecho de destituir a un alcalde, que es una de las cosas que dice el señor Yunda, que eso es ilegal. ¿Eso constitucionalmente es válido? Vamos a partir del año en el que el señor Yunda ha registrado su título, que no es hace mucho. Primero. Ya. Segundo, nunca entiendo yo que un locutor de radio, que obviamente tiene todo su derecho y que llegó a ser candidato a la alcaldía y que terminó siendo alcalde, ha tenido un cursito de teoría del Estado o de democracia. Me parece que eso le ha faltado en su preparación. Todos podemos llegar a ser autoridades, absolutamente nada, todos. Pero él, adicional a dedicarse a contar chistes, que es lo que hacía en una radio, que es de su propiedad, ¿no es cierto? Chistes además de doble sentido, ¿no? Claro, debió al menos dedicarse a estudiar un poquito lo que es la democracia, ¿no? Él a mí no me va a venir a dar lecciones de democracia, por ejemplo, porque yo sí sé lo que es la democracia. Y en un sistema democrático hay pesos y contrapesos del poder, porque Claro. el ejecutivo municipal no es que llego a ser alcalde y hago lo que me da la gana, pues. O sea, eso en una dictadura, eso en Cuba, eso en Rusia, en el Ecuador no, porque esto es una democracia. Frente a esa condición, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que va a pasar? Que hay un consejo metropolitano que son electos igual que él, Claro. por voto popular. Y Claro. esos 14 concejales tienen tanta legitimidad como la de él. Y yo diría más legitimidad todavía, porque su tarea es de legislación y de control y de fiscalización. Para eso eligen los ciudadanos a esos 14 concejales. El que diga lo contrario, perdóneme, hace uso de su ignorancia, porque es no entender cómo funciona el sistema democrático. En este país hay que educar a la gente para la democracia. Había un político argentino que decía, con la democracia se come, se cura y se educa. Y es Claro. cierto. Y es cierto. O sea, un sistema democrático evita autoritarismos que terminen desviando fondos públicos, que terminen enriqueciéndose ilícitamente y que terminen haciendo de un país una hacienda de una familia o una hacienda personal. Mire usted lo que ha pasado con otros sistemas en América Latina y en el mundo. Sistemas que no han priorizado la democracia, el equilibrio de los poderes, sino que han priorizado autoritarismos y dictaduras. Y le hago quizá aquí un paréntesis porque cuando yo era muy jovencita, a los 15 años que empecé esto de hacer política, yo he sido y siempre seré una mujer de izquierda, de centro izquierda, siempre. Pero una de las cosas con las que jamás estuve de acuerdo y solamente pude comprender fue con los temas de la Revolución Cubana. Comprendí la situación de la Revolución Cubana cuando llegué a Cuba, a La Habana, al mejor hotel de La Habana, en donde me tocó obviamente viajar por una semana, casi 15 días me parece que fueron, hasta Guantánamo. Y entonces tenía que ir en un bus haciendo paradas en determinados sitios. Y me encontraba con una pobreza absoluta, con letrinas. La gente no tiene baños, tiene letrinas. Eso no es desarrollo, eso no es democracia. Eso es haber tratado a un país como hacienda de un dictador, de izquierda o de derecha, que era tan dictador, de América Latina incluso, porque se permitía llegar al Ecuador, reunirse con la gente de izquierda en la Casa de la Cultura y luego ir a sentarse con León Febres Cordero y pasar una semana con su mejor amigo. En el Cortijo, claro. Exactamente, o sea, eso no es ni de izquierda ni de derecha. Eso es una dictadura que lo que ha hecho es quebrar a un país y usarlo como patio trasero suyo, propio, personal, como hacienda. Eso no queremos para el Ecuador y por eso es que los ecuatorianos que tenemos profunda vocación democrática hemos dicho no,
Por eso es tan importante el sistema de pesos y contrapesos en una democracia y por eso es tan importante el control político. Y es tan importante que el sistema de justicia pueda estar libre de esta influencia política y económica. Esto es necesario decirlo, política y económica, porque nuestro sistema de justicia, aquí lo que están diciendo, yo soy muy partidaria de la independencia de la justicia, aunque cada uno tiene su forma de pensar y tiene su ideología, y eso es muy respetable. Es más, creo que lo más transparente sería que un juez diga cuál es su forma de pensar, como para decir, Claro. no, en lugar de que diga, no, sabe que yo soy independiente, pero por debajito hace otras cosas. Igualito que el Consejo de Participación Ciudadana. Igualito No, que los periodistas también, Jessy. también, pues, o sea, todos dicen, ah, no, yo soy independiente. Los periodistas dicen Perdóname, yo soy independiente, pero por debajo perdóname. y por los lados no lo son. Claro. No lo Y son. en el Consejo de Participación Ciudadana, ahí hay 3 corristas. Y todos sabemos quiénes son, pero se presentaron como, independientes, yo no tengo filiación política. Perdóneme, o sea, esa es una de las cosas que esa doble moral del país que hay que acabar. En algún momento Baltasar Garzón decía, yo soy socialdemócrata y sigo siendo juez y soy Baltasar Garzón, o sea, es así, así tiene que Claro. ser. Y claro, en este país, a pretexto de la independencia judicial, se han permitido hacer esta justicia a la carta, en donde ya ni siquiera lo ideológico pesa, ¿no? Sino la factura, eso es lo que pesa. Y claro, la Corte Provincial y el fallo que ha emitido es una expresión absoluta, clara y transparente de eso, de la justicia a la carta que vivimos. Si esto no se corrige pronto y de manera inmediata por parte de la Corte Constitucional, que son quienes tienen que resolver sobre esta constitucionalidad o no del control político, va a generar inconvenientes graves, porque el día de mañana el señor Villavicencio, que es el que va a elaborar y firmar el informe de la Comisión de Fiscalización en el juicio político contra Pablo Celi, no va a poder votar contra Pablo Celi, ni contra ninguna otra persona a la que le inicie un juicio político. Ese es el trasfondo de esa sentencia. Entonces, si no corregimos ahora, lo que se viene abajo es el sistema de control político, que es clave en las democracias. Ahora, Jessy, ¿qué pasa con Quito desde el punto de vista legal este momento, este instante? ¿Hay 2 alcaldes? Hay 2 alcaldes, claro. Este momento hay 2 alcaldes. Y claro, aquí hay un conflicto enorme. Desde mi punto de vista jurídico, cuando uno estudia un poco la doctrina jurídica, lo que se establece es, a ver, cuando hay un conflicto entre normas de igual peso, de igual valor, de igual contexto, prima la especialidad. En este caso, ¿cuál es la especialidad? La resolución con fuerza de sentencia del Tribunal Contencioso Electoral que ratifica la remoción. Esa es la especialidad, por lo tanto, prima. Es decir, la sentencia de la Corte, si bien es de última instancia, no es especial, no tiene que ver específicamente con la materia. Por lo tanto, debería primar. En este momento existen 2 alcaldes. Y yo creo que esto se va a alargar unos 15 días más hasta que la Corte Constitucional, ojalá, porque no les he escuchado hablar un ápice, pero ojalá en 15 días, en uso de lo que le establece el artículo 25 de la Ley de Garantías Jurisdiccionales, establezca y diga, bueno, vamos a resolver de manera inmediata esta acción extraordinaria de protección. A mí me da vergüenza ajena. Le digo sinceramente la calidad de jueces que tenemos, porque que no conozcan pilares básicos de la democracia. Bueno, ya hemos demostrado que la jueza Domínguez no tenía ninguna preparación, ¿no? O sea, cuando la nombraron jueza, no estaba ni completamente graduada, no tenía ni un año de ejercicio profesional. ¿Y cómo la nombran jueza? Son jueces que entran por la ventana. En eso estamos, en eso vivimos actualmente en el sistema de justicia. Y yo le he pedido públicamente a la señora Maldonado que haga pues una evaluación de los jueces de primer nivel, a ver cómo nos va. Claro. De todos los jueces de primer nivel. Pero, Jessy, ¿no se supone que eso ya debieron hacer? Es decir, que para que tú llegues a ser jueza, por ejemplo, debieron hacerte pasar por una serie de procesos de
de meritocracia, de una auténtica meritocracia, de conocer tus conocimientos, de saber tus conocimientos, de probar tu calidad como abogada, como profesional del derecho. No se supone que el Consejo de la Judicatura tiene que hacer antes ese proceso y no después. Mire, ¿cuál es el inconveniente de la jueza Domínguez? Que nunca hizo ese proceso y nunca estuvo en el banco de elegibles. Claro. Le voy a decir lo que pasó en el caso de la señora. Alguien cogió un papelito y dijo, firme por favor esta acción de personal. Nada más, eso fue, o esta resolución. Eso fue lo que Queda pasó. nombrada la jueza. Jueza que entró por la ventana, que había trabajado en la función judicial con el ex juez Marco Maldonado, que además también estuvo involucrado en algunos temitas. Entonces nosotros como ciudadanos y como abogados todo lo conocemos, porque en este país que es tan chiquito todos nos conocemos, todos sabemos quiénes somos. Y te digo ahí sí, a mí me podrán decir esta doctora es jodida, complicada, qué bestia, qué mal genio, qué jodida, pero jamás van Pero a es decir, prueba. pero jamás van a decir que yo me he llevado un centavo de nada ni de nadie. Eso sí, te lo firmo porque creo que uno en la vida, dicen que la mujer del César tiene que ser y parecer. Así es. Así hay que ser. Entonces, en nuestro caso, a mí me podría decir jodida, pero nada más. Es mi único defecto. ¿Qué debe hacer Santiago Guarderas y los 13 restantes mientras tanto? Porque todo va a quedar eso. Entiendo también, tú conoces también la cuestión municipal, administrativa y legal también por dentro. Entiendo que si no asistes a la tercera convocatoria del alcalde, él te puede censurar. Entonces, a los 14 les toca ir, aunque sea a la tercera convocatoria, para no perder su puesto o para no ser censurados. Es decir, mira lo absurdo, por ejemplo, de esa disposición. Porque si tú tomaste ya una decisión, tienes que mantenerte en esa decisión, pues. Pero es que esta es otra mentira que han planteado desde el Consejo Metropolitano, que tiene ahora otra vez una procuradora que no sabe ni dónde está parada, ¿no? O sea, no leer el COTAD ya me parece que es grave. Claro. El tema es que no es que con 3 faltas les pueden sacar nomás, tienen que tener 15 votos. Tienen que tener 15 votos. Si no hay 15 votos, no los pueden sacar. Es así de simple. Y los miembros de la comisión de mesa son ellos mismos. Entonces, ¿a qué le tienen miedo? ¿Qué me preocupa a mí? Esa falta de liderazgo que solo lo hemos demostrado las mujeres. Lamentablemente, oye, qué bestia. Es una cosa que uno dice, a ver, pero si yo ya me nombran alcalde, ya estoy en el puesto, ¿por qué no me fajo de una vez y digo, a ver, esto aquí se resuelve de otra forma? Es que yo no entiendo si esa fuera la condición en la que quizá una mujer con arrestos y con los pantalones bien puestos y las faldas bien puestas pudiéramos hacerlo, créete que lo haríamos. Créete que lo haríamos. Pero le corresponde a los concejales que han demostrado no tener liderazgo alguno para convocar a nadie. Y eso es un grave problema. Todo lo que hemos hecho lo hemos empujado las ciudadanas, los ciudadanos, nosotros. Hemos sido quienes hemos empujado este proceso y ahora obviamente se han sumado las cámaras, se ha sumado la Cámara de la Construcción, la Cámara de Comercio, la Fede Cámaras, pero por ejemplo aquí hay algunos otros sectores que todavía no dicen nada, ¿no? Que no dicen nada y que estamos esperando a que se pronuncien. Muchos sectores. ¿Dónde están? Claro, ¿dónde están los exalcaldes? Que hagan un pronunciamiento. Moncayo ya salió a decir algunas cosas. Barrera ya ha dicho que es indefendible. Bueno, qué bueno que lo haya dicho, además, que es indefendible la gestión de Yunda, porque también ellos formaron parte del correísmo. Aquí la única señora que ha salido a defenderle a Yunda es la señora Luisa Maldonado, que debe tener sus intereses. Pues ella no lo hace nada gratis. Que además quiso ser candidata y le desplazaron. Yo no sé cómo la señora Maldonado puede apoyar a Yunda si ella fue una de las perjudicadas por la candidatura de Yunda, por el correísmo le hizo un lado y le puso a Yunda. O sea, ella fue candidata con la RC, pero el correísmo tenía 2 candidatos. Dos candidatos. La RC, así es.
Claro. Entonces, mire, volvemos a este estado de la democracia en donde lamentablemente este país, y en este caso esta ciudad, está siendo manejada por intereses políticos, personales y económicos que se deciden en una mesa y no en las urnas. Eso es lo que está pasando. Vamos a seguir conversando en el segundo bloque de este programa. Esto es La Otra Mirada. Yo soy Rubén Darío Buitrón y nuestro órgano de difusión, nuestro medio es SR Radio, que con su señal digital llega a todo el mundo. Más también Radio Planeta 106.1 FM, que está conectada con nosotros, y otras estaciones de radio también del país. Volvemos en unos instantes. Jessy, por favor. Estamos con Jessica, Jessica Jaramillo, Jessica Jaramillo, quien nos está instruyendo, nos está contando, nos está, es lo que pienso hacer en la próxima media hora, nos está diciendo qué es lo que debemos hacer los ciudadanos, porque me parece que eso todavía no tocamos a fondo, qué pasa con los ciudadanos en un proceso así. Volvemos enseguida, Jessie. Gracias. Gracias, Rubén. Gracias, amigas y amigos. Después de este corte comercial, volvemos con La Otra Mirada a través de SR Radio, la señal digital que va para todo el país y para todo el mundo. Nuestra invitada especial es Jessica Jaramillo, la ciudadana que más presencia tiene en una lucha que hasta ahora parece... que hasta ahora da la impresión de que fuera infructuosa, ya vamos a hablar de eso, pero que se las juega entera por la ciudad y se juega entera por la ley y por la Constitución. Jessy, estamos frente a un tema de un individuo cínico y siniestro. Estamos ante una estructura mafiosa. Mafiosa. Más que un individuo. Creo que es una estructura que tiene unos alcances incluso al nivel de justicia y en la estructura judicial los más altos niveles de los alcances, ¿no? Un periodista le preguntaba a Juan José Morillo si había recibido o no recibido las llamadas de Yunda, ¿no? Y él le decía, sí, se puso muy nervioso en media conferencia de prensa y dijo, sí, he recibido las llamadas, sí, pero le he dicho que yo no puedo hacer nada. Entonces ahora a mí me gustaría preguntarle al señor Morillo, ¿cómo así recibía las llamadas del alcalde Yunda siendo vocal del Consejo de la Judicatura? ¿Cuál es su injerencia? ¿Cuál es el nivel de compromiso que ha tenido con todo lo que ha pasado? Y digo, creo que estas son preguntas que tiene que hacerle a la ciudadanía, ¿no? Claro que sí. ¿Y cómo miras tú, Jessy, el rol de los medios? O sea, aparte de que Yunda tiene como 36 frecuencias y tiene 4 o 5 radios, aparte de que por las redes sociales te advierten, te amenazan, te atacan, ¿cuál es el rol de la otra prensa que debería ser independiente, que ya sabemos que no lo es, pero que no está informando adecuadamente? Por ejemplo, debería decirnos qué es lo que pasa, cuáles son los escenarios, qué es lo que puede pasar si actúa la Corte Constitucional, si la Corte decide una cosa o decide otra, pero sobre todo, el rol de los medios, y yo lo puedo decir como periodista, el rol del medio y el rol del periodista es ponerse en los zapatos de la gente, ponerse en los zapatos de la gente y luchar por el bien común, que es lo que tú haces, por ejemplo, y la gente que trabaja contigo. Entonces, pero yo no veo esa prensa que esté haciéndolo.
Mira, yo lo que te podría decir es que lamentablemente hay sectores y sectores, ¿no? Yo he recibido mucho apoyo de algunos medios de comunicación, hemos recibido mucho apoyo de algunos periodistas también, pero creo que también esta es la primera vez que en Quito y en el país sucede algo como esto. Sí, Entonces, en un primer momento hay mucha confusión porque no se sabe, creo que ni los juristas tenían claro qué pasaba con la resolución de la Corte. Entonces yo les decía, déjenme leer. Hay que leer el documento. Una vez leído, revisado un poco la doctrina, la jurisprudencia, se puede emitir un criterio. Ese es mi criterio jurídico. Hay otros constitucionalistas que son mucho más, digamos, tienen un criterio más constitucional, dicen que esta es una cuestión muy grave, pero que finalmente es una sentencia de última instancia y en efecto es una sentencia de última instancia, pero la otra también, y la otra es anterior, y es especial. ¿Quién puede resolver claro. esto? Es la Corte Constitucional. Nadie más que la Corte Constitucional, que hace el control de constitucionalidad en el país, puede resolver aquello. Pero creo que hay determinados medios de comunicación que tienen una agenda política clara, te digo, o sea, y yo respeto que lo tengan, está muy bien, pero por ejemplo yo sí hice un reclamo a Pichincha Universal, por ejemplo, Pichincha Universal cuando Yunda salió a decir que yo era una resentida, lo primero que publicaron fue aquello, entonces les mandé un mensaje y les dije, bueno, a ver, cuéntenme, derecho a la réplica. Entonces después obviamente mejoró la relación con esta gente, pero creo que hay una agenda política detrás. Y yo me llevo muy bien con todos, mira, me llevo con correístas y anticorreístas en el periodismo, Pero porque hay unos que quieren su línea. Pichincha Universal te dio chance de la réplica. No, no me dio derecho a la Porque ya réplica. sabemos a qué sector Claro, pertenece, son correístas de absolutos, correísmo, ¿no? pero luego equilibraron un poquito la relación, ¿no? Entonces, creo que eso ayuda mucho cuando uno también levanta la voz y dice, oigan, ¿qué pasa, no? O sea, no debería ser esa la lectura, no debería ser eso. Y Pichincha Universal no debería ser un medio de una facción política, debería ser un medio estatal porque está funcionando con recursos públicos. Ahora, yo he recibido mucho apoyo de muchos sectores. Incluso el día viernes estuve justo almorzando con un sector de comerciantes en el mercado Arenas que me invitaron. Estuvimos ahí con varios dirigentes. Hemos recibido apoyo también en el territorio. Hoy voy para el sur de Quito un ratito. Entonces, te digo, estamos trabajando permanentemente con la gente, recogiendo las necesidades, escuchando, pero sí me preocupa que haya esta polarización tan grave, tan grande, y que haya un sector de los medios que sigan apoyando a esta cuestión de Yunda, ¿no? Cuando sabemos que no tiene ninguna legitimidad. Podrá tener una oscura sentencia ahora, pero no tiene la legitimidad de la gente para que la gente pueda decir si en efecto es el alcalde que me representa. Después de todos los escándalos de corrupción, la gran mayoría de la ciudad, en un 70%, y esto lo dice también Perfiles de Opinión, que es una encuestadora que está más alineada a ese lado, ¿no? Al Pero lo correísmo dice, también. Claro, claro, lo dices, más del 70% de Quito no quiere más a Jorge Yunda como alcalde de Quito. Entonces creo que ahí hay que saber también un poco leer lo que está pasando en la ciudad. Yo diría, por ejemplo, el Consejo Metropolitano sí podría tener una decisión ahora, sí podría. El Consejo Metropolitano podría tomar una decisión política por la ciudad ahora. Ojalá la tome. Yo ya he dado mis criterios, por ahí ayer me llamaron a preguntarme qué pensaba, algún abogado asesor me llamó a preguntarme qué pensaba, yo les decía, mientras esto pasa y no hay autoridad, porque no hay autoridad, debería el Consejo Metropolitano tomar una decisión política para darle una salida a este conflicto político a Quito. Porque el tema va más allá. Hay dos alcaldes, pero hay una sola clave de cuentas del Banco Central. ah, ¿Quién maneja? ¿Cómo las maneja? O sea, esto es grave lo que está pasando. ¿Cómo se hacen claro. los pagos? ¿Cómo vamos a pagar sueldos? Esa es la situación. Entonces, yo creo que esto es un asunto emergente que tiene que conocerlo la Corte Constitucional, no puede ir más allá de 15 días y tiene que resolverse de manera inmediata. Pero esta es una lección para la ciudadanía y yo quiero quedarme ahí. Mira,
Nosotros estamos trabajando una agenda ciudadana, conversando con la gente en el territorio. Tú sabes, yo soy del sur de Quito, voy todos los fines de semana, no lo he dicho antes, pero todos los fines de semana yo estoy en el sur de Quito. Mis papis viven todavía en el sur de Quito, mi guagua pasa con mis papis en el sur de Quito, entonces obviamente yo tengo un nexo muy fuerte con el sur de Quito. Y me eduqué en el sur de Quito, en el Colegio de las Doroteas, en la Magdalena, y tengo muy buenas amigas allá. Entonces, nos hemos empezado a reunir con algunos sectores de dirigentes, sectores sociales. El viernes estuve con este sector de comerciantes. Me han ido a visitar a la oficina algunos pobladores de algunos sectores, de Calderón, de Carcelén, de las parroquias. Entonces hemos estado trabajando y ya vamos con más fuerza este mes a empezar a trabajar ya en el territorio con estas mesas temáticas para, por fuera de lo que pase en la alcaldía y con la alcaldía, nosotros levantar una propuesta de ciudad desde la ciudadanía, un proyecto de ciudad desde la ciudadanía, pensando en que es indispensable plantear políticas públicas para la recuperación de la ciudad. En eso es donde nos vamos a concentrar ahora, de aquí hasta cuando podamos levantar ya la agenda, que creo que será unos 6 meses, que es para 6 meses que estamos planificando este trabajo. Y obviamente estamos también con el apoyo de la cooperación internacional, que siempre ha estado apoyando las iniciativas de la fundación que yo presido, que lo que trabajamos es convivencia democrática, prevención de violencia, convivencia pacífica, ¿no? Cultura de paz. Pero Jessy, también necesitamos una ciudadanía que, aparte de las buenas cosas que nos cuentas, esté trabajando directamente en el tema Yunda, en el tema Alcaldía de Quito, y que se junte, que realice una estrategia para presionar a quien se deba presionar, empezando por Yunda, por supuesto, y pasando por la Corte Constitucional y por el Consejo de la Judicatura y los jueces corruptos, y etcétera, para que la ciudadanía sea y muestre que, como tú nos dices, el 70% de gente no quiere más Yunda, que ese 70% se vuelque al municipio y exija la salida de Yunda. ¿Cómo conseguir eso? O sea, multiplicar un montón de Jessica Jaramillos que se trasladen al municipio, que trabajen en ese tema y que obliguen a la salida de un tipo que le ha hecho mucho daño a la ciudad. ¿Qué es lo que yo creo propongo? que es el segundo Erdoiza, este señor, ¿no? Peor, mucho peor. Sí, peor. Yo creo que hay que decirle a la ciudad que estamos ante una estructura mafiosa. Frente a esa estructura mafiosa solo caben 2 cosas. La unidad de la gente, la unidad de los sectores, que es lo que yo he propuesto y voy a seguir proponiendo de los diferentes sectores. Ayer he hablado con algunas personas representativas de sectores empresariales, de sectores sociales, pedirles que por favor podamos conformar una unidad de sectores. Esperemos que lo hagan, porque eso ya no depende de mí, depende de la voluntad de ellos. Yo lo propongo y lo planteo, pero depende de la voluntad de ellos. Y por otro lado, creo que en el ámbito judicial, que es donde nomás nos podemos mover, es que es indispensable tener una convocatoria de los docentes y de las facultades de jurisprudencia, al menos de Quito, para que pudieran emitir un pronunciamiento. A mí me parece que ya esto es un nivel de corrupción que no se lo puede soportar, que no se lo puede permitir. ¿Qué va a pasar? El futuro siempre está en riesgo, porque de aquí, después de esto, los jueces van a seguir haciendo lo que les da la gana. Entonces, lo que yo me pregunto, Claro. ¿van a seguir haciendo lo que les da la gana? Claro. Y respetando la norma, la ley, sin que nadie pueda decirles nada. Es un poco complicado, ¿no? Entonces, eso es lo que hay que hacer. Hay que convocar a la unidad y seguir realizando ciertas acciones. Tú sabes que yo soy una activista 24/7, Sí. todo el tiempo, toda la vida. Entonces, no vamos a bajar los brazos, no, nunca, menos en este proceso, pero es indispensable contar con la voluntad de otros sectores que estén empujando este proceso, porque solos no lo logramos. Unidos sí, unidos sí. Eso es lo que le he propuesto. Y esta semana también tengo un conversatorio con el IDE, que me ha hecho la invitación amablemente a hablar sobre temas anticorrupción. Y ahí voy a proponer y plantear exactamente lo mismo. Es la unidad de toda la ciudad, de todos los sectores de la ciudad, lo único que nos va a poder acompañar en este proceso
y sacar adelante la ciudad por fuera de esta estructura mafiosa que se ha tomado la administración municipal. ¿Cuál es la actitud en redes sociales de los simpatizantes de Yunda contra ti? Cuéntanos, por favor, ese tema que es bien importante, que lo sepamos todos. Los correístas no me agreden, ¿no? Te cuento. Los correístas no me agreden, al menos los más visibles y todo, calladitos. No dicen nada porque, además creo que me conocen. Yo ya he vivido un proceso y he levantado la voz contra el correísmo y saben perfectamente que yo soy una mujer de diálogo. Conmigo pueden dialogar, pero cuando hay insulto, yo no lo paso. Entonces, no se atreven, no me han agredido ni no me han insultado, pero lo hacen a través de bots y trolls, que eso es fácil darse cuenta. Entonces hay troll que se identifica, se lo manda para afuera, porque son trolls y bots, lo que nos da claramente una señal de que no lo pueden hacer de frente, pero lo hacen con trolls y lo hacen con gente que está ahí y que seguramente debe haber mucho dinero para que puedan financiar bots y trolls. Claro, En TikTok, qué chistoso, verás, a mí me va muy bien en TikTok. Últimamente he subido los temas políticos a TikTok y me encuentro hoy en la mañana como con 10 trolls o bots, no sé, en TikTok y veo, ¿no? Entonces digo, esto es denuncia, 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 hasta que desaparecen. Más bien, al contrario, yo quiero destacar la actitud muy positiva que tiene la ciudadanía en general. Cuando hemos estado, por ejemplo, en un centro comercial o cuando llega la gente a mi oficina, es doctora, muchas gracias, vea, siga adelante, le apoyamos. Entonces eso creo que da ganas y fuerza y ánimo para seguir adelante. Así que eso no nos va a detener. Más que las redes sociales, y también ese es un error, ¿no? Creer que la política está en Twitter, o que la política está en Facebook, o que la política está en TikTok. Sí, son herramientas, pero nada, y en eso sí yo soy muy tradicional, nada en este mundo va a cambiar ese contacto personal que hay con la gente. Nada, o sea, eso es además que es lo más maravilloso del ser humano, de que ahora tenemos que guardar distancia y ponernos mascarilla y todo, pero no hay nada más bonito que poder abrazarnos, estrecharnos la mano y saludar con la gente, ¿no? ¿Qué cosas te dice la gente, la más humilde, respecto a lo que está pasando en Quito? ¿Cómo lo entienden? ¿Cómo lo ven? Primero ¿comprenden la dimensión y la gravedad de lo que está ocurriendo? ¿Y qué te dicen? A ver, te digo, por ejemplo, la semana pasada recibí a 2 comerciantes en mi oficina y me decían, doctora, ayúdenos porque nos están extorsionando, nos están complicando, no nos dejan trabajar, ayúdenos. Entonces decía, bueno, a ver, metamos una acción judicial, un recurso jurídico, una queja, algo, porque es la única forma un poco jurídicamente como se puede dar una mano. Pero sí hay una preocupación fuerte por la ciudad. La gente tiene una desesperanza alrededor de la administración municipal y eso es lo que yo he recibido como queja, ¿no? Esa desesperanza de decir, nadie hace nada, todos se lavan las manos, nadie quiere comprometerse, nadie da soluciones a nada, no hay quien escuche y eso es grave, eso es grave. Entonces, porque la gente va a llegar a un momento en el que dice, o sea, ya, hasta aquí llegamos, no queremos saber nada más. Entonces, ese ha sido ahora un poco mi labor, ¿no? De poder aprovechar que hay esta posibilidad de tener una vocería pública como para poner para poner en contexto y en debate varios temas. El otro día conversaba con un grupo de docentes municipales que me decían, doctora, mire, aquí está esta resolución del Consejo Nacional de Competencias. Desde el 2011, Rubén Darío, es increíble. Desde el 2011, el municipio de Quito no ha realizado legalmente la transferencia de competencias de educación del gobierno nacional al gobierno metropolitano. Y eso es una cosita que les va a explotar ya mismo. Como están ahorita en la bronca, ¿no es cierto? No se dan cuenta, pero más adelante vas a ver todos los temas que hay. Educación municipal, temas ambientales, el asunto de los lixiviados, el relleno del Inga, o sea, esto es realmente una situación grave. Yo personalmente, con lo que está pasando, tampoco creo que el metro vaya a funcionar en el 2023. No, yo tampoco. No dentro de esta administración. No, muy difícil. Entonces, hay que juntar a varios liderazgos,
hay que juntar a varios sectores para nosotros, como decía yo en un artículo de opinión, nuevamente los ciudadanos darle una alternativa a la ciudad. Si no, no va a cambiar la realidad en la que vivimos y la ciudad va a ir como el cangrejito, para atrás, para atrás, para atrás, como ha ido en los últimos años. Claro. ¿Y cuál es la alternativa que se le debe dar a esta ciudad? A mí, por ejemplo, como ciudadano, como tú me dices, Rubén Darío, únete y únanse todos los del sector donde vives, haz reuniones, haz sesiones, no sé. ¿Cómo tú me puedes convencer de que, oye, Rubén Darío, esto es un asunto demasiado grave? Y esto te pregunto porque me da la sensación de que hay gente que ni le va ni le viene, por un lado, y hay otra que no entiende. Y es lo que más me preocupa. Ahí está el rol de los medios, por ejemplo. Exactamente, yo ahí te doy toda la razón. O sea, ahí está el rol de los medios, porque esa gente cuando les llegue a faltar el agua potable va a sentirlo. Cuando ya vea que la calle no hay quien la pavimente, lo va a sentir. Cuando ya vea que sus necesidades no son atendidas, ya empieza a sentir, y ya empiezan a sentirlo en algunos sectores. Te digo, ya ayer estuvimos con mi esposo en Guamaní, dando una vueltita por allí. Y igual, o sea, ya tú ves, o sea, tú ves tranquilamente, mejor dicho, evidentemente tú puedes mirar cuál es la situación de la ciudad, ¿no? La situación en la que se encuentra la ciudad. Saluda. Hola. Hola, mija, ¿cómo estás? Hola. ¿Cómo se llama? Amelie. Amelie. Amélie, qué bello nombre. Nombre francés, qué lindo. Así es, entonces ahí estamos, pues a ver si es que podemos seguir trabajando. Esta semana también nos hemos reunido con algunos líderes, empoderando a la gente, ¿no? Para que también la gente pueda llegar a la administración zonal y no decir, vea, deme por favor, además que siempre se pide por favor las cosas, ¿no? Pero no rogar que me ayuden, sino exigir, porque eso es lo que tiene que hacer la gente, exigir a los funcionarios públicos que hagan su trabajo. Y ahora, una última pregunta, Jessy. Si Guarderas pidió ya la renuncia de todos los secretarios y todos los directores departamentales, la presentaron, ¿qué pasa con esas renuncias? ¿También están en el limbo? ¿O esas sí tienen que ejecutarse? Desde mi punto de vista, todo está ejecutado legalmente, absolutamente todo. Es decir, que incluso, mira, ahí viene un conflicto, ¿no? Incluso el nombramiento de la vicealcaldesa está ejecutado legalmente, porque no hay una sola resolución normativa judicial que te indique lo contrario. No hay. Entonces, legalmente, todos los actos de la administración se presumen legales. Ese es el principio jurídico, ¿no? Todos los actos de la administración se presumen legales. Por lo tanto, todo está actuado de forma legal. Lo que van a hacer es lo que ya hizo Yunda quizá el día viernes, ¿no? Lo primero que hizo en la noche es nombrar nuevamente procurador. Eso es lo que va a pasar. Claro. Eso es lo que va a pasar. Va a volver a pedir renuncias y mira, mientras eso pasa, la ciudad se sigue cayendo a pedazos. Qué horror, ¿no? Qué cosa más terrible. Entonces, ¿qué es lo que están primando? Para que la gente se entere y sienta, ¿no? Lo que prima son intereses personales, económicos, incluso hasta personales, porque yo ya veo que en el caso de Yunda y con Guarderas me parece que hay un conflicto hasta personal, ¿no? Que está atravesado el municipio de Quito en medio de ese conflicto. Claro que sí. Claro que sí. Ahora, ¿tú crees que el municipio tiene posibilidades de rehacerse en el caso de que se fuera Yunda y se quedara Guarderas por un lado y por otro? Y esto también hay que decirlo, porque tampoco que se nos vea unos fanáticos. ¿Guarderas está capacitado para ser alcalde? Yo creo que ambos ya han tenido mejor dicho, muy poca legitimidad. Ambos sí. Han tenido muy poca legitimidad. Y lamentablemente eso hace que la ciudadanía no se involucre, por eso te decía, parece un conflicto ya hasta personal, porque hace que la ciudadanía no se involucre con lo que está pasando en el municipio de Quito. Pero claro, la diferencia es que algunos sectores de la ciudad, con Guarderas me parece que han podido conversar
En cambio, con Yunda no se puede. O sea, es imposible porque ya Yunda tiene compromisos incluso hasta personales o económicos con un determinado sector. Y yo me refiero exactamente, por ejemplo, a GEINCO. GEINCO prácticamente ha pasado a ser una succionadora de recursos públicos que ha pasado por la EMAP, por la EMOP, y claro, o sea, en condiciones que son muy complejas y por eso hay una IRP, una responsabilidad penal detectada por Contraloría que está siendo investigada hoy mismo en la Fiscalía y sobre esos procesos la Fiscalía no ha dicho nada. A mí me preocupa enormemente aquello. Entonces, si tú tienes compromisos económicos, y esto parte incluso desde el financiamiento de campañas, si tú como político, cuando vas a una campaña electoral, le ofreces todo y te entregas, ¿no es cierto?, a un grupo económico, llegas a la alcaldía y eso es lo que ha pasado con nuestros políticos en el país. Llegan y tienen que responder todo al grupo económico que les ha puesto la plata para poder ser candidatos. Pero las campañas cuestan, ¿no? Claro. Entonces, lo que ha pasado es eso. Y esta empresa obviamente está actuando porque ya sabemos que incluso tiene otro tipo de, tiene otras empresas pequeñas con las que aparentemente sigue siendo el mismo grupo económico el que está detrás y sigue ofertando en EMAPS, en EMOP y en toda la administración municipal. ¿Y eso qué ha terminado siendo? Terminado siendo ha terminado en un desequilibrio económico en la ciudad del sector que está vinculado al ejercicio o la actividad económica del EMAP, del EMOP, de la construcción en términos generales. Eso es lo que está pasando. Entonces, lo que está pasando es grave porque permite a un sector del empresariado, que son 2 o 3, que están alrededor de Yunda, y por eso decía yo que son sectores económicos los que están privando, intereses económicos los que están primando, es porque es este interés económico que está detrás, que es el que está haciendo y deshaciendo, mientras que el resto de la ciudad, el resto de sectores empresariales, el resto de sectores económicos están prácticamente arruinados, porque hay gente que antes era proveedora del EMAP que no ha podido ya ser proveedor del EMAP porque ya ahí hay un monopolio y está controlado. Eso es lo grave, porque además ellos le ponen los precios y te desequilibran el mercado. Entonces, claro, es una situación grave la que está pasando y aquel que no quiera verlo, realmente no entiendo cómo creen que pueda esta ciudad salir adelante. Una estructura mafiosa versus una ciudad. Así es, la mafia o las ciudades. La mafia o la ciudad, y nosotros nos jugamos por la ciudad, por las ciudades y por gente como tú, Jessie, a la cual admiramos su trabajo constante, diario, 24/7, para salir Con con la guagua. verdad. Sí, con guagua y todo. con guagua y todo, con marido y guagua y todo. Entonces, Jessie, tengo que decirte a nombre de mucha gente que me lo dice, que admira mucho tu trabajo, que quieren seguirte y que si hay que aportar con sus esfuerzos, con sus experiencias, están listas para aportar. Entonces yo creo que este momento la clave es lo que tú decías hace un rato, es conseguir la unidad de muchos sectores, de diversos sectores, no solo del sur, también del norte, del centro, no solo las personas pobres, también la clase media. Hay mucha gente que está molesta con eso. Hay mucha gente que está muy dolida con esto, pero que no tiene un canal por donde expresarse. Creo que tú eres la persona y por supuesto medios como el nuestro que está dispuesto a jugarse también todo. Esto es definitivo y bueno, tú cuentas con nosotros, Jessie, cuentas con este programa La Otra Mirada y cuentas con la radio, SR Radio, que siempre está por las grandes causas de la gente, las grandes causas de la sociedad. Queremos darte un abrazo desde aquí y decirte que sigue adelante y que cualquier cosa, pues tienes estos canales, tienes estos medios para expresarte en caso de que lo necesites y en caso de que la convocatoria, como yo pienso que debe ser, cada vez sea más grande para restituir la dignidad de Quito.
Muchas gracias, Rubén. Muchas gracias también a Lyndon. Y para mí, nada más decirles, un Dios le pague y vamos a seguir trabajando. Mi compromiso es con esta ciudad, así que ya que nos metimos en esto, tenemos que salir. Así es. Ya nada. Ya nada. Gracias. Un abrazo para todos. Gracias, gracias, Jessy. Buenas noches.